Actualmente, China prácticamente ha bloqueado la exportación de tierras raras a Japón. Como resultado, Japón enfrenta su mayor crisis desde que surgieron los conflictos con China. Hoy vamos a analizar a fondo la situación actual. Vamos a verlo de inmediato. El 6 de enero, el Ministerio de Comercio de China anunció que reforzará el control de exportaciones de materiales de doble uso a Japón. ¿De qué trata esto? Es un anuncio que prohíbe la exportación a Japón de todos los materiales que puedan ser utilizados con fines militares, y esta medida se aplicó de inmediato. Los materiales de doble uso incluyen tierras raras y minerales estratégicos esenciales para la manufactura avanzada, semiconductores de alta tecnología, drones, aviones, motores, entre otros. Nosotros debemos enfocarnos en estas tierras raras. China procesa más del 90% de las tierras raras del mundo. Los artículos de doble uso incluyen tierras raras y minerales como tungsteno, galio, germanio y grafito. ¿Esto dañará pronto la economía japonesa? El tungsteno es esencial para tanques, aviones y semiconductores. Galio y germanio se usan en paneles solares y láseres. El grafito es clave para baterías. Ahora han bloqueado esos materiales. China impuso una prohibición total de exportación de artículos de doble uso, medida más estricta que antes. Hace ya 16 años, en 2010, China tomó represalias contra Japón, retrasando los procedimientos de exportación de tierras raras debido al conflicto de Senkaku. Pero el problema es que en ese entonces solo fue un retraso en el despacho aduanero, mientras que ahora es una prohibición total de exportación. Por lo tanto, Japón ahora se enfrenta a una situación en la que debe preocuparse por los daños causados por las tierras raras. Además, China ha seguido tomando represalias contra Japón e incluso reduciendo el número de turistas que viajan a Japón. Mientras implementaba restricciones a la cultura japonesa, China intentó tomar represalias contra el contenido cultural japonés, pero como eso no funcionó bien, llegó al punto de bloquear la exportación de tierras raras. Y eso no fue todo. China no solo bloqueó las exportaciones a Japón, también advirtió que evitaría que Japón consiguiera tierras raras mediante terceros países. Esto envió el mensaje de que, en el momento en que las tierras raras chinas llegaran a Japón de cualquier forma, incluso las empresas y países involucrados en ese proceso podrían ser sancionados. En especial, al mencionar públicamente que si una empresa estadounidense importa tierras raras chinas y luego las reexporta a Japón, esa empresa estadounidense también sufrirá desventajas. China elevó aún más el nivel de la situación. Esta medida equivale prácticamente a oficializar un boicot secundario. Esto significa que Japón busca bloquear de antemano todos los escenarios en los que intente asegurar tierras raras de manera indirecta a través de Estados Unidos, el sudeste asiático o Europa. Para Japón, si se bloquean transacciones directas y rutas vía terceros países con China, casi no quedan opciones. Aunque los precios suban, Japón debe negociar con China o depender de cadenas de suministro alternativas poco realistas. Lo más importante es que esta advertencia no está dirigida solo a Japón. Al mencionar específicamente a las empresas estadounidenses, China ha enviado una señal de que cualquiera que intervenga en el tema de los minerales raros podría tener que pagar un precio. Esto significa que tanto las empresas que intenten ayudar a Japón como los países que quieran comerciar con Japón utilizando minerales raros chinos pueden convertirse en objetivo de presión. Con esta sola frase, China no solo está asfixiando a Japón, sino que también ha calculado una presión intensa sobre Estados Unidos y sus aliados. Japón vivió restricciones de minerales raros en 2010 y entendió el riesgo de depender de un solo país. Así que intentó modificar su cadena de suministro, aunque aún no lo logra por completo. Todavía depende en más de la mitad de los productos chinos, y especialmente en materias primas clave como los minerales raros y el grafito, que son esenciales para las industrias de baterías y semiconductores. Japón sigue dependiendo en gran medida de China. Por eso, hay opiniones que dicen que si se materializa el control de exportaciones, el impacto será inevitable. Déjenme mostrarles, según un informe del Instituto de Investigación Nomura del 28 de noviembre de 2025, Japón dependía en un 85% de los minerales raros chinos antes de nacionalizar las islas Senkaku en 2012. Tras cambios en la cadena de suministro, aún importa cerca del 58% de China y no ha logrado independizarse totalmente. En el caso del neodimio, usado en motores de autos eléctricos y de materiales para imanes como el disprosio y el terbio, la dependencia de China es casi total. Si el suministro de minerales raros se afecta, el impacto alcanzará la industria automotriz, electrónica, energía eólica, dispositivos médicos y aeroespacial. Todas estas industrias utilizan minerales raros de origen chino.
Por supuesto, existen tecnologías alternativas, pero como los costos aumentan considerablemente, se prevé que habrá daños significativos. Un informe del Instituto de Investigación Nomura señala que si las restricciones a la exportación de minerales raros continúan 3 meses, Japón perdería hasta 660 mil millones de yenes, unos 6.1 billones de wones. Si las restricciones siguen un año, las pérdidas llegarían a 2.6 billones de yenes o 24.019 billones de wones, y el Producto Interno Bruto podría bajar. Dentro de Japón, la confusión es evidente. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón dijo al periódico Asahi que no comprende el endurecimiento de restricciones y que la medida de China fue sorpresiva. El director del Departamento de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores, Masahaki Ganai, también expresó que esta medida dirigida únicamente a Japón es muy diferente de las prácticas internacionales, que nunca podrán aceptarla y que lamentan profundamente la situación. Al mismo tiempo, protestaron contra la medida de China y exigieron su retiro. Por ahora, Japón observará la situación, pero aún tiene opciones para tomar represalias. Japón podría endurecer pronto las restricciones a la exportación de materiales para semiconductores. Si toma represalias, la industria china de semiconductores se verá muy afectada. ¿Por qué China actuó así de repente? Es simple, el conflicto con Japón sigue vigente. A inicios de noviembre, el primer ministro Kaichi expresó querer intervenir militarmente en Taiwán, lo que provocó una fuerte reacción de China. Pero esta situación de conflicto aún no se ha resuelto. Entonces, ¿China sacó la carta de los metales raros para aumentar la presión sobre Japón? De inmediato, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, criticó en una conferencia de prensa regular que el primer ministro Kaichi expresara dudas sobre el fortalecimiento de la defensa a través de la revisión de los 3 principales documentos de seguridad que son la base de la política de seguridad durante la conferencia de prensa de Año Nuevo del día anterior. Mao Ning, vocera de Exteriores de China, advirtió que esto impulsa el rearme japonés y aseguró que China no permitirá el resurgimiento del militarismo en Japón. El periódico japonés Nihon Keizai Shimbun informó que, basándose en la experiencia de haber obtenido concesiones de Estados Unidos, hay observaciones de que China también está presionando a Japón con la consideración de los minerales raros. Por otro lado, Corea solo parece estar observando la situación. El momento en que China bloqueó la exportación de minerales raros a Japón coincidió con la visita del presidente Lee Jae-myung a China. Corea expresó su deseo de que el conflicto entre Japón y China se resuelva de manera pacífica tras observar las acciones de China, y mostró una postura de dar un paso atrás, diciendo que el papel de Corea en este momento es limitado. El problema es que existe una opinión generalizada de que el conflicto entre Japón y China también podría afectar a Corea. ¿Por qué sucede esto? Actualmente, la cadena de suministro entre Corea y China en las industrias de alta tecnología es muy compleja. Cuando Japón importa materias primas de tierras raras desde China, en Japón se fabrican componentes clave que se utilizan en semiconductores, teléfonos inteligentes y motores. Luego, estos componentes se exportan a Corea, y Corea, basándose en estos componentes clave, finalmente fabrica productos terminados para exportarlos. Es decir, si las empresas japonesas de materiales, componentes y equipos no pueden recibir a tiempo el suministro de tierras raras, los costos aumentan y no pueden producir adecuadamente los componentes necesarios. Corea tampoco puede evitar el alza de costos ni los problemas en la producción de productos terminados. Aquí el punto clave es Estados Unidos. Si vemos la situación actual solo como un conflicto bilateral entre China y Japón, perderemos la imagen completa. Japón no está solo, ya tiene a Estados Unidos detrás de él. En el momento en que China sacó la carta de los minerales raros, el escenario de esta lucha se expandió automáticamente a toda Asia Oriental, o para ser más exactos, al centro de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Estados Unidos identificó hace años el monopolio chino de minerales raros como su mayor riesgo estratégico, por una razón sencilla. Los minerales raros son esenciales tanto para la industria civil como para el poder militar. Sin ellos, no funcionan cazas F-35 y 5 misiles, sistemas de guía, radares ni buques de guerra eléctricos. Desde la perspectiva de Estados Unidos, el simple hecho de que China controle estos recursos ya representaba una amenaza para la seguridad. Por eso, Estados Unidos actuó mucho antes que Japón. Estados Unidos se alió con Australia y Canadá para invertir en minas de minerales raros. Australia, con grandes reservas tras China, ya ha recibido capital y tecnología de Estados Unidos. Estados Unidos busca una cadena de suministro completa en Norteamérica, usando subsidios y cooperación con Vietnam. ¿Vietnam es un recurso estratégico?
Vietnam está justo debajo de China y también se encuentra entre los países con mayores reservas de minerales raros en el mundo. Estados Unidos está fortaleciendo sus lazos diplomáticos con Vietnam para convertirlo en una base de producción alternativa a China. Con la integración de países africanos, el cinturón de minerales raros, liderado por Estados Unidos para independizarse de China, se consolida más. Lo importante es que Japón está profundamente involucrado en esta tendencia. Japón no es solo un país afectado, sino que es un socio clave de Estados Unidos en la estrategia de minerales raros. Las empresas japonesas tienen el más alto nivel mundial en tecnología de refinación y capacidad de procesamiento de materiales, y Estados Unidos está utilizando activamente la tecnología japonesa para reorganizar la cadena de suministro. Ya hay conversaciones sobre reservas, inversiones mineras y desarrollo tecnológico conjunto entre Estados Unidos y Japón. Japón no enfrenta solo a China, sino que gana tiempo con Estados Unidos. Si lo vemos de esta manera, la reciente medida de China parece estar dirigida directamente a Japón, pero en realidad tiene un carácter mucho más fuerte de presión indirecta hacia Estados Unidos. China advirtió anticipadamente sobre los intentos de Estados Unidos de reorganizar la cadena de suministro en Asia Oriental usando a Japón. Para China, Japón es tanto prueba como mensaje. Si Japón duda, Estados Unidos sentirá presión, y si Estados Unidos retrocede, China mantendrá su dominio de recursos más tiempo. Por eso, la restricción a la exportación de petróleo no debe verse como una represalia a corto plazo, sino como parte de una estrategia a corto plazo. China está golpeando a Japón y al mismo tiempo enviando una señal a Estados Unidos. Está mostrando con un caso real hasta dónde puede llegar si utiliza el petróleo como arma. Y esta señal no solo está dirigida a Japón, sino también a Corea, Taiwán y Europa al mismo tiempo. Cuando China jugó esta carta, la pelea dejó de ser comercial y se volvió una competencia por la hegemonía de recursos, una nueva forma de guerra. ¿Cómo terminará? Por favor, déjenlo también en los comentarios. Con esto concluyo el video. Gracias.